Muchas gracias, presidente. Vaya papelón, señor Alonso, venir usted aquí hoy a decir y a defender que esta es una propuesta para bajar impuestos. Es tremendo, ¿no? O que dice que ustedes no van a seguir las instrucciones que al señor Fernández Lara le ha dado Pedro Sánchez, porque es precisamente eso lo que van a hacer ustedes hoy. Mire, estamos aquí un año después de su famosa ley de autonomía financiera, esa ley que según ustedes iba a ser un valladar, un muro frente a Sánchez. Se lo dijimos entonces y se lo decimos ahora, esa ley no sirve absolutamente para nada. Les dijimos que su exposición de motivos era un auténtico despropósito que perfectamente podría haber sido redactada por el Puigdemont de turno en Cataluña. Les trajimos a este atril las declaraciones de Feijóo, quien todavía siendo presidente gallego reconocía la total capacidad y competencia del Estado central para con los impuestos cedidos, como es el caso de patrimonio. Y les explicamos el flaco favor que se hacía a la unidad nacional con ese discurso no ya autonomista, sino declaradamente partidario del federalismo fiscal, al pretender que las normas estatales no podían afectar a esta autonomía, una auténtica bunkerización de la autonomía madrileña que, en fin, es absolutamente impresentable. Pero aún más inservible era la parte dispositiva. Todo este esfuerzo mayúsculo propagandístico de una ley inservible para consagrar en el texto algo que ya estaba reconocido en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad. Fíjese, no nos opusimos a que sacaran adelante su ley, a que se estrellaran ustedes solitos, así que les hemos dejado con las ganas de culpar a Vox de la recuperación del impuesto de patrimonio en Madrid. Y hoy Madrid, después de una década, va a recuperar el impuesto de patrimonio. Esa es la única realidad. Ese impuesto confiscatorio, que es tan confiscatorio como el de sucesiones y donaciones, pero que, sin embargo, ustedes siempre encuentran excusas para no eliminarlo de manera definitiva. Y, por cierto, hay varias autonomías que ya nos están mirando por el retrovisor. Madrid está dejando de ser el referente en los impuestos bajos. De nuevo, como con la ley de deflactación, la han puesto ustedes en marcha sin tiempo para que entre en vigor antes de acabar el año por un procedimiento ordinario o de urgencia incluso. Han vuelto a tirar de la lectura única, del decretazo de Sánchez, del o lo tomas o lo dejas. Señorías, para este viaje no hacía falta alforjas. Esto mismo que van a hacer hoy lo podían haber hecho hace justo un año, como sí hicieron otras autonomías gobernadas por ustedes. Decía usted que cada euro, acaba de decir, que cada euro que se le da a Sánchez lo utiliza para atacar a España. Sí. Ustedes han permitido que 560 millones de euros hayan sido utilizados por Sánchez para eso. Lo están utilizando precisamente para cumplir sus compromisos con los separatistas y los golpistas. Su soberbia o su marketing político les llevó a agotar, por desgracia, la vía muerta, la vía que se sabía muerta de la ley de autonomía financiera, pero lo triste es que al final ustedes han agachado la cabeza ante Sánchez. Esta taifa rebelde capitula y recupera el impuesto de patrimonio. Hoy aquí hay un triunfador. Hoy aquí va a haber un triunfador, el señor Fernández Lara, al que dan la razón unas semanas después de negarle exactamente lo que van a hacer aquí hoy. Y lo hacen con una ley apresurada, no reflexionada, y tan tardía que ha de aprobarse así o no se aprobará. Introducen ustedes una modificación del Decreto Legislativo 1/2010 con una redacción chapucera e incompleta. Y se lo voy a explicar. Mire, chapucera porque dejan sin aplicar la bonificación general a todo el mundo, sin acotar. De la exposición de motivos se deduce que no es esa su voluntad, pero al final lo hacen, suprimen la bonificación de patrimonio para todos, para los afectados por el impuesto temporal de grandes fortunas, pero también para el resto, es decir, para los que están entre el mínimo exento y el que queda fuera de tributación según el impuesto de grandes fortunas. Podían haberlo hecho ustedes mucho mejor, podían haber iniciado la tramitación antes para que en las enmiendas pudiéramos haberlo arreglado y mejorado, con fórmulas sencillas. Por ejemplo, elevar el mínimo exento a 3,7 millones de euros, que es lo que hicieron en Murcia,
Esa autonomía gobernada por ustedes lo hicieron ya el año pasado, evitando que ese dinero fuera a las manos de Sánchez, cosa que ustedes sí que lo han consentido por empecinarse con la ley de autonomía financiera, que no ha servido para nada. Porque, claro, su soberbia, su teatrillo de confrontación con Sánchez nos exigía perder año y medio para finalmente pasar por el aro de Sánchez, bailar al son que toca su flauta y hacerlo además a toda prisa. Pero, ¿de verdad nos hemos de creer que en la Consejería de Economía y Hacienda no se tenía prevista la derrota del Tribunal Constitucional? Nadie en la Consejería se había preocupado de formular una modificación del decreto legislativo un poquito más afinada y, sobre todo, nadie ha pensado en completar la mitad que falta en esta ley. Fíjese, dijo la señora Ayuso el día que anunció que sacaban adelante esta ley, que, por cierto, dijo que va a hacerlo como proyecto de ley, al final utilizó el grupo parlamentario, pero es lo de menos. Dijo la señora Ayuso, lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y de esa manera se lo podamos devolver al mismo. Señor Alonso, ¿cómo pretenden devolvérselo al madrileño? ¿Por qué no lo detallan en la ley? ¿Por qué tampoco lo han explicado estas semanas? ¿Por qué usted en su intervención tampoco lo ha dicho? No lo ha dicho bajaremos impuestos, pero no ha dicho el qué. ¿Es que no lo han pensado? ¿En qué están jugando? ¿O es que acaso no piensan devolverlo porque a lo mejor resulta que ustedes han diseñado un presupuesto socialista, hinchado de gasto, con un crecimiento del 20% y tienen dudas de cómo van a pagarlo sin incurrir en más deuda? Acaba de decir hace un rato la señora Ayuso que es que van a recaudar más. ¿Acaso se estaba refiriendo a esto? ¿Acaso se estaba refiriendo a estos 500 y pico millones de euros? Mire, hay muchas maneras de devolvérselo a los madrileños. Pueden bajar otros impuestos, como sucesiones y donaciones, ese impuesto confiscatorio que, sin embargo, ustedes no quitan. Pueden hacerlo también reduciendo el ITP y el AJD para incentivar la compra de vivienda para los jóvenes, cosa que les hemos pedido en sucesivas ocasiones y que nunca nos han admitido. O pueden conceder a los madrileños esos mismos beneficios fiscales que quieren dar ustedes ahora a los de fuera, a los no residentes o a los extranjeros, entrecomillado, porque lo dijo así la señora Ayuso. Pero incluso pueden devolvérselo exactamente a los mismos contribuyentes a los que se va a cobrar el impuesto de patrimonio. Y se puede hacer a través de una deducción sobre la cuota autonómica del IRPF de esos ciudadanos afectados. ¿Es que no lo han valorado? Se inventan ustedes una supuesta ley de beneficios fiscales a no residentes para compensar el impuesto de grandes fortunas y resulta que es posible devolver ese dinero directamente a los afectados. ¿En qué están ustedes pensando? ¿De quién reciben órdenes? Yo a veces estoy un poco perplejo con sus actitudes. Mire, si el final del viaje era rendirse ante Sánchez, si sabían, como sabemos todos, que su ley de autonomía financiera era puro humo, ¿por qué no lo hicieron el año pasado y así los 560 millones recaudados por el Ministerio de Hacienda del año 22 estarían ahora camino de vuelta a sus legítimos dueños? ¿Esto es indolencia o esto es soberbia? Se lo he dicho en la intervención anterior a la señora consejera y se lo vuelvo a repetir. Su política fiscal es tímida, insuficiente, errática y chapucera. Y espero que además nos aclaren si además es una política indolente o soberbia. Dejen, señorías, de ver a Vox como el enemigo y háganos algo de caso de vez en cuando, porque siempre que nos han hecho caso, han acertado. Y los madrileños, que es lo único